mandar a tu Hijo a morir en la cruz, a limpiarnos de toda maldad para todo el que confiese sus pecados. Sabemos que hay perdón en ti. Te damos gracias por eso. Todos debemos a ti por salvarnos. Tú nos compraste con un precio costoso de la sangre de tu propio Hijo. Ayúdanos a responder cada día con fe, con convicción, con una entrega totalmente a ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bienvenidos a la Iglesia Esperanza Viva. No se olviden que todos los domingos estamos aquí en la primera hora en la escuela dominical a las 9:30. Vamos comenzando un estudio diferente por las próximas 6-7 semanas, aprendiendo cómo acercarnos a pasajes difíciles para interpretarlas correctamente. Entonces la primera hora a las 9:30 hasta las 10:30, cada semana vamos a tomar un pasaje diferente, que son un poco más difíciles de entender, pero con la idea de aprender cómo estudiarlas e interpretarlas correctamente para una aplicación correcta en nuestra vida también. Y después los cultos siempre a las 11 de la mañana, estamos aquí. Este viernes salimos yo y mi familia, mi esposa y mi hijo nuevamente para Estados Unidos para terminar tiempo de visitar iglesias que nos están apoyando para estar aquí. Vamos a estar afuera hasta enero, volvemos en enero, entonces estaremos orando cada domingo por ustedes. Tenemos diferentes personas que van a estar predicando. Algunos pues ya han venido, algunos de nuestros propios. El próximo domingo va a estar predicando don Julio, entonces que estemos orando por él en sus estudios esta semana también, y vamos a disfrutar ese tiempo. Aunque nosotros estamos lejos, la iglesia sigue, y vamos a estar orando y estando en contacto también con ustedes también. Y en diciembre hay diferentes, unos horarios diferentes, pero acercando a diciembre vamos a anunciar cómo son para los domingos y toda esa cosa también. No se olviden, los miércoles también tenemos estudio aquí. Estamos haciendo un estudio por el Nuevo Testamento, viéndolo desde el principio al final, comenzando en los evangelios, estudiando otra vez la vida de Jesús, viendo todo lo que hacía en orden, y después avanzando al libro de Hechos, las cartas de Pablo, la expansión de la iglesia y todo esto. Entonces los miércoles estamos aquí a las 7 para que nos acompañes en el estudio de 7 a 8. Y los sábados siempre hay club de niños, a las 3 reunión de jóvenes, a las 5, y el día de hoy hay grupo de universitarios. Vamos a salir después de la iglesia, bajando a la casa de Heidi y Marisa, después de la iglesia, para que nos acompañes también los que son en ese grupo. ¿Cómo? Bueno, mi esposa tiene un anuncio. Ya, listo. Bueno, a las mujeres que acompañaron a nosotros el lunes, ¿cierto? El 13 de octubre, pasamos chévere, creo, si no estoy mal, ¿cierto, Angélica? Perdón. Entonces, aprendimos un poco de cosas ese día, pudimos alabar a nuestro Señor, también tener locuras con Doña Gloria, muchas gracias. Y entonces lo que queríamos mostrar son algunas foticos de ese día, para recordar de los buenos tiempos que tuvimos, y la oración es que igual, que sigamos para los siguientes años teniendo este evento acá, que es una bendición no solo para nosotros, pero yo sé que para las de Envigado, que también pudieron acompañar a nosotros, y las de la iglesia de Viviana
y Keren y Naja, que están empezando, ya llevan 6 semanas, hoy es el 6º domingo que llevan allá en Belén, para la nueva iglesia allá, que se llama Belén Efrata. Entonces, para mostrar algunos foticos de ese día, sí, o sea, llenamos la iglesia con risa, alegría, aprendizaje. Nuestra conferencista Adriana, que es misionera de Bogotá, pero ya está en Cali con su esposo plantando iglesias allá. Entonces pudimos aprender un poco de ella y la palabra de Dios. Creo que eso era para la manualidad que hicimos, que Jess Kelly y Maritza ayudaron a tener ese tiempo, porque el tema era, ¿cómo nos escuchamos? Para florecer. Para florecer, muy bien. Entonces hicimos materitas y decoramos y con versículos y tema de morir para florecer. Entonces, creo que se hace más foticos. Entonces, vemos que tenemos mucha gente. La idea es para seguir creciendo, ¿cierto? Invitar a más amigas, más vecinas, que realmente lo principal es que conozcan a Dios, ¿cierto? Y para nosotros que somos creyentes también que sigamos aprendiendo porque eso no se brinda. La Biblia es para siempre. Y ahí está la foto del grupo. Entonces muchas gracias por toda la ayuda y seguimos para el otro año. Bueno, no siendo más, nos ponemos de pie, vamos a saludarnos y después seguiremos en las canciones. Que era una de las canciones que aprendieron en el evento del feminario, entonces que nos ayuden las mujeres que estaban a cantar fuerte para enseñarnos esa canción nueva. Sostiene con su poder, entonces ve.
esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en tu nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Bueno, Jesús, te damos gracias porque tú eres nuestra fortaleza. Realmente tenemos muchos tiempos de debilidad, Señor, de tentación, de falta de deseo de seguirte, pero cantamos en Jesús fuerte soy. Solo tú eres nuestra roca. Podemos cantar que tú eres el Rey. Volverás algún día y como cantamos, regresarás. Y vamos a estar en tu presencia y vas a establecer tu reino aquí. Vas a reinar con justicia y rectitud, Señor. Y esperamos en esas promesas, Señor. Anhelamos ese día, anhelamos ver tu reino establecido aquí en la tierra, Señor. Pero sabemos que tú eres el Rey de nuestra vida. A ti seguimos. A ti dejemos todo. Damos gracias por la confianza que tú nos das para enfrentar
la tempestad, las tormentas, la tentación, sabiendo que tú vas con nosotros. Tú nos has dado todo lo que necesitamos para resistir la tentación y vivir conforme al llamado que tú nos has dado. Te pido, Dios, que nos ayudes en tu palabra el día de hoy, verla, entenderla y salir con un amor más profundo a ti y a tu palabra. Te amo, gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento y los niños 9 años y abajo pueden ir subiendo al piso de arriba. Salmo 122 dice así: yo me alegré con los que me dijeron, vamos a la casa del Señor. Jerusalén, ya nuestros pies se han plantado ante sus portones. Jerusalén, ciudad edificada, para que en ella todos se congreguen. A ella suben las tribus del Señor, para alabar su nombre, conforme al mandato que recibió Israel. Allí están los tribunales de justicia, los tribunales de la casa de David. Pidan por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que te aman, que haya paz dentro de sus murallas, seguridad en tus fortalezas. En favor de mis hermanos y amigos diré, que la paz sea contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios procuraré tu bienestar. Ese Salmo 122, enfocado en la ciudad de Jerusalén, es un llamado a orar por la paz de Jerusalén, realmente es orar por el plan futuro de Dios, para que sea todo lo que dice en ese salmo, sea un centro de oración a Dios. Pero realmente si uno va a Jerusalén hoy en día a caminar por las murallas, porque es una ciudad antigua, tiene murallas antiguas, uno puede caminar por las murallas, entrar en ellas, andar por las calles. No son calles que en la ciudad antigua que tiene carros, porque es una ciudad muy antigua que no tenían carros en ese tiempo. Uno tiene que caminar toda la ciudad antigua, pero no es una ciudad que realmente tiene paz. Es una ciudad que tiene está dividida en 4 sectores, uno para los cristianos, dice así, uno para los musulmanes, uno para los arminianos y no me acuerdo del otro ya, pero está dividido en uno para los judíos, dividido en eso, y están en conflicto siempre. Es una ciudad que no invoca mucha paz, y realmente Israel no es un lugar que tiene mucha paz. Lo vemos en la noticia. Los judíos, el país de Israel ha experimentado dolor, persecución, sufrimiento. Y en gran parte, no estoy aquí para hablar de la política de hoy en día y entrar en ese tema, pero no hay paz en Israel en gran parte por la incredulidad de los judíos. Uno lo ve hasta hoy en día, pero vamos a volver a Mateo capítulo 23 y ver que Jesús lamentaba por Jerusalén, por su incredulidad. Si te acuerdas, si se acuerdan, hemos estado viendo en las últimas semanas Mateo 23, un capítulo bien fuerte, un capítulo de las palabras de Jesús, pero lo que vimos hace 15 días, varias denuncias de Jesús en contra de los judíos. Decía 7 veces, ay de ustedes, ay de ustedes, ay de ustedes, hipócritas, por su religión de engaño, por su religión de falsedad, por su religión autoenfocado. Y Jesús iba denunciando a los judíos. Eso lo vimos. Y vamos a terminar capítulo 23
enfocado realmente en los versículos de 37 a 39, pero vamos a comenzar un poco antes. Pero la idea es que vamos a terminar capítulo 23. Y en enero volveremos a Mateo capítulo 24. Vamos a descansar de Mateo un tiempo mientras que nosotros estamos afuera. Vamos a ver diferentes prédicas en diciembre. Vamos a hacer una miniserie de Navidad en preparación para la Navidad, enfocándonos en eso. Y en enero volveremos a Mateo capítulo 24. Pero vamos a terminar esas palabras de Jesús y en capítulo 23 de 37 a 39 son versículos llenos de emociones conflictivos, porque Jesús está hablando, denunciando a los judíos, pero llegamos a esos versículos y vemos que es un lamento real de Jesús, unos versículos con tristeza, pero unos versículos terminando la denuncia que acaba de dar, unos versículos con destrucción, pero a la vez hablando de cierta esperanza. Son versículos que traen mucho dentro de muy poco, y queremos verlo y entenderlo, y realmente hemos hablado que hemos visto que los judíos han abandonado a Jesús, lo han rechazado, y en su denuncia y en cerrar ese capítulo Jesús en un sentido va abandonando a los judíos, y vamos a ver un abandono por maltratar la palabra. Vemos el abandono por rechazar la invitación, vemos el abandono y las consecuencias, y vemos el abandono, pero hay esperanza. 4 cosas que vamos a ver en esos pocos versículos. Pero si se acuerdan, Jesús decía la vez pasada, llenen pues la copa, pidiendo realmente, haciendo una invitación para que ellos sigan en su incredulidad, para que llegue la justicia. Como decía, no es un capítulo con palabras de ánimo, son denuncias. Y por siglos Israel había abandonado a Dios, escondiendo su abandono tras una religión lleno de hipocresía, lleno de legalismo, lleno de una religión autoenfocado, buscando la gloria del hombre en vez de Dios. Y Jesús, si lo volvemos desde el versículo 35, Jesús decía, así recaerá sobre usted la culpa y toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre de justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. Jesús está diciendo, bueno, va a llegar sobre ustedes, esta generación va a terminar siendo culpable de todo lo que las generaciones que ustedes pertenecen a ellos, porque ustedes decían, somos de ellos, y ellos lo afirman en unos pocos días matando a Jesús, afirmando que son de sus antepasados. Pero dice, la culpa de ustedes es de la sangre derramada desde Abel. ¿Se acuerdan de Abel desde Génesis capítulo 4? Un hombre con un hermano Caín, Abel ofreciendo un sacrificio correcto, de agrado a Dios, y Caín ofreciendo algo que no era. No tenemos todos los detalles, pero Caín termina haciendo ¿qué? Matando a su propio hermano por envidia, por orgullo, ¿no? Y si ustedes son culpables de su sangre hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Y hay personas que dicen, bueno, ¿quién es ese Zacarías? Es interesante que algunos quieren decir que es el Zacarías de Segunda de Crónicas, capítulo 24, que fue un profeta que un rey de Israel mató porque profetizó contra él, lo confrontó por su
su pecado, por su forma de vivir, pero no era hijo de Berequías. A veces la gente lo quiere poner, a ese Zacarías no era el hijo de Berequías, era el hijo de Jehoiada, un sacerdote, pero lo dicen por algunas razones, lo dicen porque realmente en el Antiguo Testamento de los judíos, que no es el mismo orden de nosotros, no es de Génesis hasta Malaquías, el último libro en el orden que lo tienen los judíos, el último libro es Segunda de Crónicas. Entonces dicen el primero que fue matado y el último que fue matado. Pero otra vez no es el Zacarías de Segunda de Crónicas 24, no es hijo de Berequías. Pero es interesante que en el libro de Zacarías, uno de los profetas menores, comienza diciendo Zacarías, hijo de Berequías. Parece ese Zacarías, hijo de Berequías, que escribió el libro de Zacarías, es el que fue matado por los judíos entre el santuario y el altar. No tenemos ese registro en la Biblia, pero parece que fue algo conocido y creo que Jesús tiene buen conocimiento del Antiguo Testamento también, ¿sí o no? Jesús no se equivoca en sus referencias, pero dice, ustedes son culpables de todo. Esa generación va a recibir la justicia que se iba llenando el vaso desde hace muchos años y va llegando a lo último. Va a ser la última gota que se colmó el vaso, ¿sí o no? Y empezó a regar agua, ¿sí o no? Va llenando el juicio que viene llegando. ¿Y qué era? Versículo 36 dice, les aseguro que todo eso vendrá sobre esta generación. Vamos a llegar a capítulo 24 y hablar sobre la palabra generación mucho, pero esa generación en capítulo 23 va a recibir todas las consecuencias. En el año 70, unos 35, 40 años después de la muerte de Jesús, vino Roma en contra de la ciudad de Jerusalén y la destruyó completamente, con el templo también. Entonces la mayoría de las personas creen que la consecuencia, cuando decía que todo eso vendrá sobre esa generación, fue cumplida en el año 70. Obviamente eso no vemos que la Biblia habla de la destrucción del templo como tal, pero es un hecho histórico que lo podemos confirmar sin problema. Pero Jesús dice, todo el juicio viene sobre esa generación y 35 años después, eso es lo que sucedió y fue una dispersión grande. Pero Jesús, sabiendo que viene una destrucción contra generación, contra los judíos, tiene su lamento por ellos. Eso rompió su corazón. Dice en Ezequiel 33, Dios no se complace en la muerte de los impíos. Obviamente hay juicio para eso, ¿sí o no? Hay juicio, hay castigo para el pecado, pero dice, Dios no se complace en la muerte de los impíos. Entonces Jesús levanta un lamento por ellos. Una ciudad llena con gente. No está diciendo, no está viendo simplemente los edificios diciendo, no, ese edificio tan bonito va a ser destruido. No, está lamentando por la gente. Él vino a salvar, Él vino para ofrecer el reino a los judíos. Y lo rechazaron. Y empieza a hacer ese lamento por ellos. Jerusalén fue una ciudad de los judíos. La ciudad donde viajaban para celebrar ciertos festivos varias veces al año. Vemos en los evangelios, Jesús hacía muchos viajes a Jerusalén para celebrar la Pascua, para celebrar otros festivos. Dice, si uno vuelve otra vez a Salmo 137, dice, Jerusalén, si se me olvida de ti, sea yo mal, déjame leerlo porque mejor, Salmo 137, versículos 5 y 6 dice, si me olvido de ti, Jerusalén, que mi mano derecha pierde su destrazo. ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo. La ciudad de Jerusalén era tan importante para ellos que
aún estando en exilio, decían, no vamos a olvidar de Jerusalén. Algún día vamos a volver. Dice versículo 6, si de ti no me acuerda, ni te pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se me pega a paladar. La ciudad de Jerusalén era tan importante para los judíos. Cuanto más el Salvador que va a establecer su trono en esa ciudad también. Y vino a ser el rey en esa ciudad. Pero los judíos terminan rechazándolo. Entonces, en esos versículos de 37 a 39, en Mateo son las últimas palabras que Jesús dice a la multitud. Después todo lo que dice es un grupo más reducido, pero como decía, son unas palabras llenas de compasión y de tristeza, de esperanza para el futuro, pero de destrucción para el día de hoy, de los días de ellos. Entonces vamos a verlo, ¿sí? Mateo capítulo 23, versículo 37, vemos el abandono de Jesús por maltratar la palabra. Dice en versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. Comienza diciendo Jerusalén, Jerusalén, 2 veces. Cuando en la Biblia alguien dice algo 2 veces es para enfatizar algo, para enfatizar su tristeza, para enfatizar la importancia. Jesús lo decía varias veces también, decía, no, Simón, Simón. No, lo dice para enfatizar la tristeza contra él. Cuando Jesús llamaba a Saúl en Hechos 9, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? 2 veces. Cuando Lázaro murió, ¿se acuerda el amigo de Jesús? Lázaro murió y Jesús esperaba 4 días para ir a visitarlo, para ir a verlo. Iba llegando a la casa cuando Marta y María se dieron cuenta que Jesús venía. Entonces, ¿quién sale para buscar a Jesús? Marta. Y llega y ella dice, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué dice Jesús? Marta, Marta, ¿cierto? También creo que lo decía en cuando ella estaba haciendo todo en la casa. Marta, Marta, te preocupes por muchas cosas. ¿Sí o no? Entonces Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén. ¿Sí o no? Para enfatizar su tristeza. Jerusalén realmente quiere decir ciudad de paz. Pero se convirtió en una ciudad de corrupción, de violencia, de rechazo. Y maltrataban la palabra de Dios. Y eso es lo que decía. Se te enviaron profeta tras profeta, pero ustedes ¿qué hicieron con ellos? Los maltrataban, los apedreaban. Dios mandaba profetas para corregir, para amar, para mostrar, para exhortar, para confrontar. Pero con cada uno de ellos, ¿qué hacía Israel? Lo rechazaban, lo maltrataban. Mencionamos hace 15 días una parábola que Jesús contó de los trabajadores malvados en el viñedo. Un hombre, el dueño del viñedo, contrató su viñedo a unos labradores. Ellos trabajando el viñedo. Entonces él manda a alguien para recoger lo que le pertenecía. Vino de primero y ¿qué hacen los trabajadores? Lo maltrataban y lo devolvieron con las manos vacías. Entonces manda otro, hacen lo mismo. Por fin el dueño dice, no, yo voy a mandar a mi propio hijo. Así a él lo van a respetar. Y cuando los trabajadores vieron que era el hijo que venía, planearon entre ellos, no, ven el hijo. Vamos a matarlo y tomar el viñedo por nosotros mismos. Y Jesús hace la pregunta, ¿qué piensas tú que va a hacer el dueño con esos trabajadores? ¿Le va a quitar el viñedo y darlo a otros? ¿O no? Y dice que los fariseos se dieron cuenta que Jesús estaba hablando de ellos mismos. Dios mandaba profeta tras profeta a los judíos. ¿Y qué hacían con ellos? Los maltrataban, los apedreaban. Por fin Dios manda a su propio hijo. ¿Y qué hacen con él?
lo crucificaron en la cruz. Rechazaron a su rey, a su Mesías prometido. Y Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Y sabe qué, gente? Iglesia, Israel comenzó bien. Si volvemos al Antiguo Testamento, cuando ellos salieron de Egipto, entraron en un pacto con Dios. Y ellos decían, no, sí, vamos a seguir a Dios. Afirmamos, sí, no vamos a alejarnos de Él. Pero sabemos la historia. Aunque comenzaba bien con promesa, con entrega, con ganas de seguir a Dios, acaban de salir de esclavitud. ¿Cómo es la historia de Israel? Tenían la palabra de Dios, tenían toda la palabra, la ley, todo lo que necesitaban para disfrutar de la tierra prometida y tener días largos en ella. Abandonaron a Dios y a su palabra. Y vemos las consecuencias, ¿no? Vez tras vez Dios mandaba nación tras nación para castigarlos. ¿Y qué iban a ellos haciendo? Llenando el vaso del juicio. Hasta que la última gota se colmó el vaso. Y va a llegar el juicio en el año 70 con Jerusalén destruido. La historia es triste. En el camino se extraviaron. Abusaron de la palabra y terminando abusando de Dios. Que nosotros no caímos en la misma trampa, pensando que comenzamos bien y comenzamos a relajarnos, a dejar la palabra. No, es que yo he confiado en Dios, pero me he alejado un poco. Tengamos cuidado con ese proceso, ¿sí o no? No es tanto como uno comienza, lo importante es cómo terminamos. No, para que Dios diga, bien has hecho, siervo fiel. No. En vez de algunas palabras que Jesús va a decir aquí, ¿sí o no? Entonces Jesús abandona a su pueblo por maltratar su palabra. Pero vemos la compasión. Ciudad que mata a los profetas. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina y sus pollitos debajo de sus alas? Empieza a mostrar la compasión. Quisiera reunirlos y protegerlos. Jesús realmente está devolviendo al cántico de Moisés en Deuteronomio 32, donde habla de águila que extiende sus alas para proteger a su cría. No sé si lo han visto, que hace, bueno, en Mateo habla de la gallina o águila. Viene la tormenta, viene la lluvia, viene el viento soplando fuerte, viene con todo eso de frío. Y tiene un animal, el águila o la gallina, que hace, extiende sus alas. Dice, no, yo voy a aguantar toda esa tormenta, el frío, voy a aguantar todo. ¿Para qué? Para proteger algo más frágil, algo que no puede aguantar. ¿Sí o no? Y si uno ve los animales, ¿qué hace la cría de las águilas o las gallinas cuando hay tormenta? Extienden sus alas, van corriendo buscando refugio porque saben que bajo sus alas hay protección, bajo sus alas hay posibilidad de sobrevivir la tormenta. ¿Y qué dice Jesús? Eso es lo que yo quería hacer, protegerlos, amarlos, cuidarlos. Pero mire las palabras, el abandono por maltratar su palabra y el abandono por rechazar su invitación. Pero no quisiste. Es una tragedia. Hace años había en Estados Unidos, en el lado oriente, un huracán que se llama Huracán Sandy. Y hay una historia de una señora que se llamaba Lorena Gore. Tenía 90 años y sus familiares, sus amigos insistieron vez tras vez, no, vamos, salgamos, viene el huracán, vamos a alejarnos, huir y volvemos después. Pero ella insistía, no quiero salir.
Yo me quedo en mi casa. He sobrevivido muchos huracanes, yo sé cómo es. La zona donde ella vivía era una de las zonas más afectadas por ese huracán. Y después cuando volvieron a su casa la encontraron muerta en la casa. Y sus amigas y familiares dijeron que la razón principal que ella no quiso salir es porque tenía sueño. Quería tomar una siesta. Bueno, uno entiende, 90 años, uno vive cansado y con sueño, ¿sí o no? Pero uno ve la diferencia, ¿sí o no? Gente insistiendo, vamos, salimos. Este año ha sucedido lo mismo y ha sucedido en muchas partes de Colombia. Y uno puede hablar de la razón por qué la gente no sale, pero hace varios meses un deslizamiento en el barrio encima de Santo Domingo, ¿sí o no? Donde 14 personas murieron. En las noticias decían que el gobierno había dicho, no, está en una zona muy riesgosa y con tanta lluvia habían advertido varias veces que salieran, pero personas no quisieron, tal vez porque no tenían dónde ir, tal vez hay muchas razones, pero uno va pensando que es la vida o la muerte, ¿no? Para algunos eso era una decisión entre vida o muerte. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Yo quería reunirlos, como la gallina reúne a sus pollitos bajo sus alas para protegerlos, pero no quisiste. En vez de escuchar en sus últimos días, bien has hecho, siervo fiel, muchos de ellos llegan al juicio final y van a escuchar, pero ustedes no quisieron. ¿Cuántas veces hice la invitación y no quisieron? Me acompaña un momentico al libro de Juan, al Evangelio de Juan, en unos 3 libros después, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 1, versículo 11. Dice que Jesús vino a lo que era suyo, a su gente, a su pueblo escogido, pero los suyos no lo recibieron. Vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Vamos para capítulo 5, capítulo 40. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Vemos vez tras vez en el libro de Juan la necesidad para recibir la salvación. Es una palabra específica mencionada muchas veces en Juan. Comienza con C y suena como reer. Creer. No, el que cree tiene vida. Pero vemos los judíos cómo respondieron, rechazando. Y nunca recibieron esa vida. Rechazaron a la invitación. Que no seamos los que en un momento buscamos refugio en Dios solo para desecharlo después. Yo no. Solo para que no seamos los que buscan refugio en tiempos difíciles y cuando todo va bien lo desechamos, lo tiramos a un lado. Dios ha dado su palabra, ha mandado profetas, ha dado advertencias, ha entregado su propio Hijo para que tengamos refugio en Él. ¿Cuál será nuestra excusa para no hacerlo? ¿Podemos aguantar la tormenta sola? No creo. ¿Podemos conseguir vida eterna a nuestra cuenta? Imposible. Que no escuchemos esas palabras en el juicio final, pero tú no hiciste. Eso está haciendo una invitación. Todo aquel que se acerca a Él tendrá vida. Vamos un momentico a Romanos capítulo 10. Versículo 9 a 13 creo que es. Romanos 10, 9 a 13. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confía en Él no será jamás defraudado.
No hay diferencia entre judío o gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Uno puede decir, yo no he recibido la invitación. Nadie. La invitación ha sido para todos. No hay judío ni gentil. Jesús murió en la cruz por todos. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Que no seamos los que dicen, pero tú no quisiste. Eso sería una tragedia. Versículo 38, vemos el resultado del abandono. Versículo 38, volvemos a Mateo 23. Pues bien, como Jesús ya avanza, ya expresó su compasión, ya expresó la razón por el abandono, por maltratar la palabra, por rechazar la invitación, expresó su compasión. Pues bien, ahora seguimos avanzando, ¿no? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. La casa queda abandonada o la casa queda desolada. No mucho antes. Es interesante, ¿qué dice? ¿La casa de quién? En ese versículo, ¿qué dice? La casa de ustedes. ¿A qué casa se refiere Jesús? Al templo. No hace poquito Jesús hablaba del templo como la casa de su padre. Pero ahora dicen, no, ya no. Ya en ese templo no hay gloria. Ya en ese templo no hay nada bueno. ¿Qué hacía Jesús en el templo? El templo le daba rabia a Jesús. Se enojaba en el templo porque la convirtieron en un mercado. Y ahora dice, no, la casa de ustedes queda desolada. Es interesante, me encantaría volver a esos pasajes. Eso es uno de los grandes privilegios de predicar cada domingo, es poder profundizar, pero a veces el tiempo nos queda corto aquí para explicar todo. Pero si uno vuelve al libro de Ezequiel, en varios pasajes en el libro de Ezequiel, en capítulo 10, dice Ezequiel teniendo visiones del futuro, una profecía. En Ezequiel 10 lo puedes leer después en versículos 18 y 19. Dice, la gloria de Dios salió del templo y salió a una dirección específica. Eso es donde se vuelve muy interesante. Salió del templo al oriente y se puso en el monte de los olivos. Lo dice después en el capítulo, en capítulo 11, se fue al monte de los olivos, que es al oriente de la ciudad. Entonces la gloria de Dios salió del templo para el monte de los olivos al oriente. Pero si vamos, tenemos que verlo. Capítulo 43 de Ezequiel. Ezequiel en el Antiguo Testamento va Salmos, Proverbios, Cantares, Isaías, Jeremías, Ezequiel, capítulo 43. Y esos capítulos en Ezequiel 40 a 48 son visiones que Ezequiel tiene del futuro templo. No es un templo que existe hoy en día, tampoco era el templo que existía en los tiempos pasados. No es para nada, es algo todavía para el futuro, porque uno ve los detalles del templo, son detalles que no existían. Entonces son profecías todavía para el futuro, que lo más probable va a ser en el milenio, cuando Cristo está reinando aquí, viendo el futuro templo y la gloria que va a haber. Pero en Ezequiel 43, déjame llegar a ese capítulo también, creo que es versículo 1, dice, entonces el hombre me llevó a la puerta que da ¿al qué? Al oriente, y vi que la gloria de Dios de Israel venía del oriente en medio de un ruido ensordecedor, semejante a un río caudaloso. Viene la gloria de Dios ¿desde dónde? Desde el oriente. ¿A dónde? Al templo. Vuelve al templo. Si vamos
antepenúltimo libro de la Biblia, en Zacarías, capítulo 14, versículo 4, yo lo leo, ya estoy aquí. En aquel día pondré el Señor sus pies en el monte de los olivos. Sabemos que Jesús en los tiempos finales volverá, va a ayudar a Israel. Uno puede leer en esos libros, en Ezequiel, capítulo 12, 13 y 14, que Cristo viene como rey, pero va a defender a Jerusalén en las batallas finales, que también vemos detalles en eso en Apocalipsis. Cuando volvemos en Mateo 24 y 25 en enero, vamos a ver lo mismo. Jesús viene para defender a Jerusalén, pero primero pone sus pies sobre ¿qué? Monte Olivos, antes de entrar en Jerusalén, antes de entrar en el templo. Es interesante ver que la gloria salió y salió al oriente. Y cuando vuelve la gloria de Dios, ¿de dónde viene? Del oriente, viniendo, entrando como salía. No. Entonces ahí vemos primero, yo me adelanté un poco, pero el resultado del abandono es que perdió la gloria de Dios. ¿O no? La casa de ustedes queda desolada. Hoy en día la gloria de Dios no está con Israel. Todavía Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Todavía hay promesas para Israel que se van a cumplir en el futuro. Pero la gloria de Dios no está con ellos. De hecho, la gran mayoría de los judíos hoy en día rechazan a Dios totalmente. Hay unos pocos que son religiosos, unos fanáticos religiosos muy legalistas, pero la gran mayoría de los judíos hasta ni saben si creen en Dios. La gloria no está con ellos. Hoy en día la gloria de Dios se refleja en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y eso es el misterio que Pablo dice, el misterio revelado en el Nuevo Testamento, la iglesia que refleja la gloria de Dios. Es un misterio, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento no se mencionaba la iglesia, no era algo revelado, lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero 1 Timoteo 3:15 dice, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Dónde está la gloria de Dios en la tierra hoy en día? Se refleja en la iglesia, por eso decimos, damos la gloria a Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, pero algún día Dios va a cumplir todo lo que se había prometido a Israel. Entonces hay abandono por maltratar la palabra, que no maltratemos la palabra de Dios, ¿sí o no? Hay abandono por rechazar la invitación, que no seamos los que no acepten la invitación de seguir a Jesús, ¿sí o no? Jesús decía, hay consecuencias para el abandono, pero por último, hay abandono, pero no para siempre. Versículo 39, si terminábamos en el 38, si Jesús no decía más, yo creo que nos daría toda la razón, todo el motivo para desconfiar en Dios. ¿Por qué? Porque sería Dios quitando todas las promesas que había dado. Si la casa de los judíos queda desolada para siempre, ¿qué haremos nosotros con las promesas para ellos? Sabemos que si Dios promete algo, ¿qué hace con sus promesas? Las cumple, porque si no sería una mentira. Y ya no sería Dios, ya no sería alguien para confiar. Pero ¿qué dice Dios en versículo 39? Hay abandono, pero hay esperanza. Dice, y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué eso da esperanza? Hay algunos, vamos a ver dos pasajes más, uno en Zacarías y otro en Romanos. Pero hay esperanza por una palabra específica. Dice, no volverán a verme. Uno parece, bueno, ya no está comenzando bien la esperanza. No volverán a verme, pero ¿qué dice? Hasta que digan. Es una promesa, ¿no? Es algo seguro que Jesús está diciendo, no volverán a verme hasta que digan. Y cuando lo digan, ¿qué va a pasar? Lo van a volver a ver. Y uno dice, bueno, volvieron a ver a Jesús porque lo crucificaron, lo vieron. Pero lo que está diciendo Jesús, no van a volver a verme en el sentido, no van a entender quién soy yo.
hasta que digan. No está diciendo Jesús, no volverán a verme si algún día dicen, ¿sí o no? Hay una gran diferencia. Cuando Él dice hasta, es una promesa que algún día va a suceder. ¿Cómo podemos estar tan seguros con esa hasta? Acompáñame otra vez a Zacarías, capítulo 12. Zacarías, capítulo 12, en esas promesas, profecías que daba, comenzamos en versículo 8. Zacarías 12, 8 al 10 dice, en aquel día yo, el Señor, protegeré a los habitantes de Jerusalén. El más débil entre ellos será como David, y la casa real de David será como Dios mismo, como el ángel Señor que marcha frente a ellos. En aquel día, en ese mismo día, ¿quién está hablando? El Señor. Dice el Señor con todo mayúsculo, Yahweh, el Padre, ¿no? En aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré mi espíritu de gracia y de súplica. Entonces pondrán sus ojos en mí, harán lamentaciones por el que traspasaron, como quien hace lamentaciones por su hijo único. Zacarías fue escrito unos 500 años antes de la crucifixión de Jesús. ¿Y qué dice Dios? Harán ellos, ¿quiénes son ellos? Los judíos, los de Jerusalén, los habitantes de Jerusalén. Harán lamentaciones por quién? A él que ellos traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Jesús. ¿O no? Pero cuando lo traspasaron, ¿hicieron lamentaciones? No, unas pocas mujeres y unos discípulos. Pero la gran mayoría lo vieron, se burlaron de él y lo rechazaron. Y vemos la historia de los judíos en Hechos. Pablo haciendo sus misiones. Los judíos rechazaron el evangelio, Pablo se iba para los gentiles. Pero dice, habrá un día cuando los judíos que harán lamentaciones por él que traspasaron. Van a reconocer a Jesús como su Salvador. Van a decir, Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor. En Romanos 11, no lo vamos a ver, pero Romanos 11 lo pueden ver, versículo 25 a 27. Dice, todo judío será salvo. No es una promesa que si uno es judío va a ser salvo automáticamente por ser judío. Pero habrá un día en una gran cantidad de judíos van a volver a Dios y van a reconocer a Jesús como Salvador. Entonces cuando Jesús dice, no volverán a verme hasta que digan, bendito al que viene en el nombre del Señor, citando salmos, eso va a suceder. Los judíos lo van a decir. Tal vez tú dices, ya los judíos ya lo dijeron. Lo dijeron antes. Cuando Jesús entraba en la entrada triunfal unos días antes, Jesús montaba en el burro. ¿Qué decían los judíos? ¿Qué decía la gente en Jerusalén? Hosana en las alturas, bendito al que viene en el nombre del Señor. Jesús no está diciendo, ya lo dijeron. Jesús está diciendo que algún día lo van a decir otra vez, pero van a entender lo que están diciendo. Entonces hay abandono hoy en día de parte de Dios a su pueblo Israel, pero no es para siempre. No es para siempre. Y eso nos debería dar esperanza para hoy, sabiendo que aunque se demora mucho desde nuestra perspectiva, se demoran las promesas de Dios, pero hay esperanza, ¿no? Es increíble ver la infidelidad de Dios, de Israel, y ver la fidelidad, la bondad, la misericordia de Dios para ellos. No hay ninguna nación hoy en día, o en toda la historia, que ha sido bendecido como Israel. Pero no hay ninguna nación que ha pecado contra la bondad y la compasión de Dios como Israel tampoco. Pero Dios aún tiene sus promesas para ellos. Entonces no podemos leer esos versículos y no maravillarnos de la misericordia y la paciencia de Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo las aplicamos? Pues primero creo que oremos por Israel, ¿sí o no? Oremos por la paz de Israel. Eso es orar por la voluntad de Dios, es decir, Dios cumple su voluntad, cumple su plan para traer paz a la tierra, a Israel, a Jerusalén.
En eso no podemos equivocar, ¿sí o no? Que vuelven los judíos a Dios también. Oramos por su salvación. Oremos para que siempre respetemos la palabra de Dios. Que la palabra no se vuelva algo cotidiano, algo que leemos y cerramos y seguimos avanzando. Que sea algo que profundizamos, que anhelamos, que deseamos, que amamos, ¿sí o no? No maltratándola para nuestro beneficio, sino viendo ella, viendo las correcciones que nos da y respondiendo, ¿sí o no? Si la palabra me corrige, me muestra algo en que estoy equivocado, que no respondemos así como, bueno, no sé si eso es vigente para hoy, no sé si realmente eso es lo que significa, o mañana, o que respondemos con convicción a ella, ¿sí o no? Y oremos para que nunca nos alejemos. Podemos comenzar bien y alejarnos. No importa tanto cómo comenzamos, pues es importante. Pero si comenzamos, lo importante es cómo terminamos. ¿O no? Que Dios no diga a nosotros, pero tú no quisiste. Que termine diciendo, bien has hecho, siervo fiel. Hay consecuencias por abandonar a Dios. Hay consecuencias por alejarnos. Pero si conocemos a Dios, sabemos que esas consecuencias son temporales. Pero no quiere decir que son temporales, entonces si lo quieres hacer, que lo haga. ¿O no? Sabiendo que eso es temporal. No, eso muestra una actitud de alguien que no ha entendido el Evangelio. El Evangelio es para cambiarnos, no permitirnos alejar. ¿O no? Pero si lo hacemos, no hay ningún pecado que Dios no perdonará, que ya no ha perdonado en la cruz. ¿Sí o no? Tal vez hay consecuencias, pero no para siempre, para los que conocen a Dios. En Romanos dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Sí o no? Ninguna condenación. Hay consecuencias por el pecado, sí, pero no condenación. Pero si estás aquí, no has conocido a Jesús, esas consecuencias pueden ser graves y eternas. Reconozca que Jesús es el Salvador. Acepte la invitación de creer en Él y seguirlo con todo. Así terminan las últimas palabras de Jesús a la multitud de Mateo. Yo les animo, vuelve a leerlo. Sigue leyendo Mateo 1 al 23 y en enero volveremos a ver una prédica increíble de Jesús en Mateo 24 y 25. Luchando para entenderlo, pero vamos a hacer lo mejor que podamos. ¿Oramos? Señor, te amo, gracias por ese día, gracias por tu palabra, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu compasión. Luchamos con las tentaciones, con el pecado, pero gracias porque tú nos amaste primero. No queremos hacerte lamentar pecando contra ti, viviendo alejado. Queremos darte la gloria en nuestra vida. Gracias por tus promesas, por tu fidelidad. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Yo les invito a que se pongan de pie. Vamos a cantar una última canción mientras que uno de los sugieres nos colaboren con la ofrenda.
gloria.